Bien, ¿ahí me escuchan? ¿Se me escucha bien? Bien, perfecto. Bueno, primero te da ciertas ventajas y nos permite caer en algunos errores o dificultades que tienen que ver con tratar de no ser reiterativo. Hay algo que reiteramos cada vez que nos encontramos en estas convocatorias, es agradecer en la figura de Néstor y de Santiago que se sigan generando estos espacios y que podamos seguir invitados a pensar. Y a un pensar que sabemos que no es solamente academicista y no es solamente hedonista, sino que es un pensar de placer. Y un pensar a partir de una figura que es imprescindible, no solo que no la desaprovechemos, sino que podamos traerla con mucha creatividad, con mucho esfuerzo, a dialogar con la política argentina y con la construcción de la organización popular. Y ese es un ejercicio que creo yo que es imprescindible y que ustedes lo están haciendo muy bien y nos están ayudando a reencontrarnos. Y a reencontrarnos con ciertas lecturas también, lo que habíamos abandonado hace un tiempo largo de la lectura de encíclicas. Me pareció que es interesante que nos propongan para el fin de semana largo la tarea de leer una encíclica que yo, a diferencia de los que me antecedieron, no tengo tanta sistematicidad en las lecturas de sus documentos previos, pero me llamó la atención acerca de lo llano de su lenguaje, lo ameno de su lectura, pero también lo punzante, lo provocador, que sí me parece que ya empezaba a aparecer en sus anteriores apariciones públicas y en sus mensajes, esa obstinada necesidad de correr los límites, de navegar mar adentro, de buscar en las periferias unas certezas que son imprescindibles para este momento. Y yo no soy muy original, me concentré en el capítulo 5, entonces acá el capítulo 5, que es pensar la mejor política, yo había pensado una pregunta, 2 ejes de análisis y 5 temas, que son simplemente propuestas para que queden dando vueltas, que lo podamos retomar, y sobre todo, viendo que también hay muchas caras conocidas, en algunos casos de organizaciones hermanas y compañeras de misiones, algunos periodistas. Me parece que la tarea es llevarnos esas preguntas y esas dudas para nuestras prácticas cotidianas. La pregunta es la que recién planteó Federico, que me parece que es una pregunta que puede que tenga una respuesta para nosotros, los que nos encontramos en este espacio, bastante ¿y qué te parece? Que es si puede haber un camino ético hacia la fraternidad y la paz social sin una buena política. Me parece que esa pregunta para nosotros claramente tiene una respuesta, pero me parece que en la sociedad de hoy no claramente tiene una respuesta unívoca. Y no me estoy refiriendo solamente a los discursos liberales, libertarios, conservadores, sino también me parece que tenemos que hacer el esfuerzo de buscarle mediaciones a esta pregunta en los sectores populares con los que trabajamos. ¿Cómo reivindicar la práctica política como un medio, una posibilidad para acercarnos a un mundo más fraterno? Claramente los que estamos acá sabemos que se puede y obstinadamente también construimos espacio para darle sí a esas respuestas, pero me parece que hay una tarea que tiene que ser programática, que tiene que ser comunicacional, que tiene que ser constante, que tiene que ser generacional, que pueda ayudar a que nos planteemos mejor esa pregunta y que le ayudemos a nuestro pueblo a encontrar mejores respuestas. Los 2 ejes de análisis que a mí me parecen interesantes son 2 categorías que a mí me parece que son muy potentes. La primera es la categoría de amor político. Y cuando en amor político, él dice que la política suele tener estas 2 dimensiones, la dimensión ilícita
y la dimensión imperada, me parece que la encíclica lo que nos propone es una interesante propuesta de diálogo entre un activismo, entre una cercanía y una sensibilidad constante, inmediata y necesaria con los problemas reales ahí donde suceden, con los actores de carne y hueso, a los que pide que los llamemos por los nombres, con una dimensión que tiene que ver con lo más superestructural, con lo más vinculado a la planificación, incluso menciona la ciencia como una dimensión que la política tiene que recuperar para poner en diálogo esa empatía inmediata con cierta reflexividad que se anime a buscar respuestas estructurales a los problemas que el mero voluntarismo no lo hace. Y me parece que nos plantea una respuesta equilibrada en relación a eso, que es imposible pensar un cambio sin sensibilidad y sin cercanía, pero que es imprescindible también que le busquemos respuestas estructurales, planificadas, que modifiquen de cuajo este sistema económico, este sistema cultural y político que descarta y excluye. La segunda dimensión que me parece muy interesante y que me parece que a los que fuimos convocados en tantos militantes nos trae mucho para pensar y sobre todo para hacer, es esta propuesta de que el militante tiene que buscar más fecundidad que éxitos. Y ahí es a donde nos propone que no nos olvidemos de que la tarea, que es grande, que es gigante, que quizás nos imaginábamos, o que él decía que se imaginaba que después de la crisis del 2007 y del 2008 el mundo iba a volver mucho mejor y con cierta frustración dice, no sucedió. Esta tarea que es gigante se comienza de a uno, se comienza en las interacciones cotidianas, se comienza nombrando por nombre y apellido a ese que viene a nuestra oficina, en mi caso a la oficina de ANSES de Oberá, a tratar de sacar un turno para una pensión no contributiva y no lo encuentra, a ese tarefero que viene dudando si le conviene o no le conviene registrarse, porque ve como una utopía la posibilidad de jubilarse, entonces ¿para qué me voy a registrar? En esos nombres y apellidos, a veces anónimos, que me parece que lo que nos propone es que en primer lugar lo nombremos, y eso significa estar cerca, conocer, embarrarnos, pero también singularizarlos. Ahí recupera la dimensión de ternura, que me parece que es interesante también traerla, y lo dejo solamente como una propuesta, porque me parece que hay mucho para pensar en relación a nuestra práctica política, que recupere ciertas palabras que no suelen ser usadas desde la política y que me parece que tienen mucha potencialidad. Y también la idea vinculada a esta de más fecundidad que éxitos, que los grandes objetivos se logran solo parcialmente. Y hacernos cargo de la historia que nos tocó ahora a nosotros, de reconstruir una crisis social tan profunda, me parece que nos tiene que ubicar acerca de cuál es nuestra tarea imprescindible, urgente y necesaria en este contexto, que es sembrar, construir algo que seguramente no va a tener sus resultados inmediatos, ni vamos a ser nosotros. Y eso me refiero a la gestión, pero también me refiero a la construcción o a la reconstrucción de la organización popular. Me parece que es momento en el cual nos quede claro que nuestra tarea hoy tiene que ver con generar condiciones más favorables en las que seguramente no seremos nosotros los que veremos los resultados, pero es de a uno, es nombrando, es singularizando para poder hacernos cargo de esta enorme tarea. Finalmente, 4 temas que me parece que los tendremos que poner en la agenda. Algunos aparecen de manera recurrente en los mensajes de Francisco, pero me parece que está bueno que los recuperemos. La primera, la función social de la propiedad. Cuando decimos que es punzante, provocador, no se mete con cualquier tema, recuperando viejas
discursos religiosos, y también la Constitución del 49 dando vueltas por ahí, se mete con la necesidad de repensar la función social de la propiedad y qué significa esto en el mundo de hoy. El segundo tema, la necesidad de reorganizar el escenario internacional y cómo pensar las fronteras y los que transcurren en este nuevo escenario internacional con muy poca hospitalidad, pero también con la necesidad de que hayan desde la política cotidiana, pero también desde los cambios estructurales, una nueva ingeniería que piense un mundo que está desestructurado y que por ahora parece no haber pistas de cómo se va a reestructurar. El tercer punto es el imprescindible rol de los movimientos populares para no empobrecer, formalizar y descartar la democracia. Es algo que ya viene siendo recurrente y que me parece que es importante que lo traigamos para la tarea constante que necesitamos. Es con el protagonismo de las organizaciones populares que la democracia se vuelve a acercar al pueblo, porque si no es mero formalismo. Y el cuarto tema, que a mí me interesa mucho puntualmente, por eso lo traigo, y me traigo más como tarea para seguir pensando, tiene que ver con el rol del trabajo, que le dedica algunos párrafos para centralizar qué es con trabajo, o con repensar, resignificar la imprescindible función que cumple el trabajo en la reorganización social. A lo que venimos del peronismo nos resuena un montón este ordenador social que debe ser el trabajo. Coincido con Federico que también esto no es solamente una agenda político-partidaria, sino también tiene resonancias en audiencias religiosas, pero me parece que reivindicar el trabajo y qué significa trabajo hoy, ese viejo debate que ya se había planteado en la década del 90 del trabajo y el empleo, que ahora se reactualiza acerca de qué son los cooperativistas, qué son los trabajadores informales, cómo está vinculado la posibilidad de trabajar para tener cierto acceso a la cobertura social, pero también cómo está vinculado el trabajo para la realización personal. Me parece que son 4 temas que solamente los menciono, pero que me parecen que son insumos importantes para la reflexión y para la práctica política. Nada más.